Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso número 11. Vamos a meditar en este tema el día de hoy, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19, verso 11. El tema de hoy va a ser, y si no responde pronto, es una pregunta, es un cuestionamiento que se hace todo creyente cuando pide algo a Dios, pero siempre aparece la sombra de la duda. ¿Y si no responde pronto? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. Si no responde pronto, porque hay una respuesta por medio de su palabra. Ya tiene San Lucas 19:11. Amén. Ven, vamos a darle lectura, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cuándo? Inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra, que ha de bendecir nuestras almas, vidas, mentes, corazones y espíritus, y que se traslade, Señor, no solamente en estas 4 paredes, sino aún más allá, Padre, por medio de esta lente, por medio, Señor, de este aparato, que se traslade a cada rincón, en cada hogar, Señor, en cada trabajo y en cada momento donde tu pueblo necesite esta palabra. Hazle llegar, te ruego, para gloria de tu nombre, y que sea tu gracia, Señor, ministrada en tu rema,
tu palabra revelada para el tiempo exacto nuestro, la que nos edifique, nos trabaje, moldee, redarguya, pero termine, Señor, ayudándonos por medio del consejo tuyo y la ayuda de tu Espíritu Santo. Por el nombre de Jesús, háblanos, que tu pueblo oye. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, muchas gracias. Aleluya. Como le comentaba, vamos a ver el tema hoy. Y si no responde pronto, ¿en base a qué tenemos que analizar este tema? No es en base a la venida del Señor, porque su venida está pronto. Es en base a las peticiones o necesidades que nosotros tenemos constantemente, pero que en ocasiones la sombra de la duda aparece. Pero aun cuando nuestra deficiencia humana pudiera estorbarnos en la fe que Dios necesita para respondernos, Dios en su misericordia nos va a responder. No significa que no nos haya respondido el día de hoy, que no nos vaya a responder. Dios nos va a responder. Porque la palabra del Señor dice, claman los justos y Jehová oye. Amén. Y no somos justos porque seamos buenos. Somos justos porque Él nos justificó. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que Él nos hizo justos porque Él quiso. Él nos ve justos, aunque todos nos vean faltos y pecadores. Él, por haberle creído y haber obedecido a sus instrucciones, Él nos justifica y para Él somos justos. Y cuando dice claman los justos y Él oye, eso es verdad. Sí, amén. Usted y yo clamamos y Él oye. Amén. Y alguien se preguntará, bueno, hermano, pero ¿por qué se tarda? Ahorita vamos a ver por qué se tarda, pero también vamos a ver qué hacer si se tarda. Porque el tema es, ¿y si no responde pronto? A algunos que no les ha respondido pronto se han decepcionado de Dios. Eso le sucedió en un momento a Moisés, porque somos humanos. Eso nos puede haber sucedido a usted y a mí en algún momento de nuestra vida cristiana. Habernos decepcionado de Dios porque no lo conocíamos, porque nos habían enseñado a un Dios que es al revés de lo que dice su palabra. Su palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero a nosotros en la religión anterior donde estábamos nos habían enseñado lo contrario, que Él es rápido para la ira y lento para la misericordia, porque para cada mal que nos sucedía, la gente siempre nos decía, Dios te está castigando. Y no era así, hermano. Es que el sufrimiento es parte de nuestra formación humana. Pero también el sufrimiento es parte de nuestra formación espiritual. Y cuando el Señor habló en el capítulo 24 de Mateo, hablando de terremotos, hablando también de guerras, hablando de persecución, el Señor dijo, es necesario que todo esto acontezca. Hasta esas cosas el Señor las utiliza y son necesarias y las tendremos que atravesar en alguna manera, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El sufrimiento, hermano, si usted le busca razón, no se la va a encontrar, porque su mente no le alcanza para entender. Muchos hombres y mujeres en la Biblia sufrieron altamente dolores difíciles de soportar, separaciones difíciles de sobrellevar, pérdidas difíciles de entender. Pero al final, cuando Dios terminó su trabajo en ellos, agradecieron al Señor, porque hasta Job, que el ejemplo más grande nos da la palabra del Señor en él, hablando de sufrimientos y de pérdidas, entendió y dijo, antes de oídas te había oído. Yo le echaba la culpa a mis tragedias, a mis sufrimientos, a todo mundo. Hasta mis amigos me dijeron que venía de parte de Jehová y no era cierto. Me decían mis amigos tantas cosas, que yo era culpable, que mis hijos eran culpables. Y dice Job, yo no había entendido, yo hablaba lo que no entendía.
pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé que lo que querías de mí era pulirme, era madurarme, era ayudarme, empujarme a crecer espiritualmente para darle una lección al maligno, para que vea que los seres humanos, con o sin bienes, son capaces de servir a Dios. Que los seres humanos, con o sin salud, son capaces de adorar al Señor. Que los seres humanos, con o sin compañías, son capaces de honrar y respetar al Señor nuestro Dios. Y el Rey de la Gloria fue glorificado en la vida de Job por medio de tanto sufrimiento. Pero a veces, hermano, no vamos a negar que algunos hombres en la Biblia se decepcionaron de Dios porque Dios no les respondió pronto. Moisés, cuando vio que el pueblo no obedecía, que el pueblo seguía rebelde yendo por el desierto, un día se desesperó y habló con el Señor y le dijo: si no los ibas a transformar, si no los ibas a cambiar, ¿para qué los sacaste de aquella tierra? Porque ya su mente estaba embotada. Estaba ya decepcionado. Su humana debilidad le hacía ver cosas que no eran, porque no alcanzaba a entender el propósito de Dios, de perfeccionar, de madurar, de hacer crecer al pueblo de Israel por medio de tantas penurias en medio del desierto. Pero también lo que Moisés no veía era la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Dios. Que eso es lo que francamente muchas veces prolonga el sufrimiento en nuestras vidas. Lo que nos tardemos en obedecer la palabra de Dios será lo que tarden en desaparecer los sufrimientos en nuestra vida en algunas ocasiones. En otras ocasiones será que Dios no ha terminado con nosotros, porque le dijo a Jacob: y no te dejaré hasta que haya terminado contigo. Y a este hombre le acontecieron algunos eventos en su vida personal no fáciles, amenazado por su hermano, teniendo que abandonar el hogar paterno, teniendo que dejar sus bienes, los pocos que hubiera tenido, y ir a una vida incierta, sin saber a dónde se dirigía, con el temor de volver a encontrar a su hermano, porque su hermano había dicho: el día que pase el luto de mi padre, lo mato. Y ese hombre tuvo que atravesar ciertos sufrimientos, pero al final terminó como Job, con el propósito de Dios cumplido, bendecido abundantemente en Dios. Ahora yo te digo a ti, si Dios está tardando en responderte, no es que no te escuche, no es que no te quiera atender, no es que no esté al pendiente de lo que te suceda. Lo que sucede es que Dios está perfeccionando su obra, y la obra que va a entregar en tus manos es la que dice su palabra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que está haciendo el Señor al tardarse en responderte es que te va a entregar una obra más perfecta de lo que tú habías pensado, de lo que tú habías planeado. Porque eso es lo que dice la palabra, que Él nos da a nosotros no conforme a lo que pedimos o entendemos, sino que nos da más abundantemente. De manera que nosotros pedimos, pero Él nos da más. En una ocasión le dijo a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Ah, Señor, dame sabiduría, porque yo no sé entrar ni salir. ¿Y cómo voy a gobernar a este tu pueblo tan grande? Y el Señor le añadió, porque eso es lo que dice, que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y le dice: bueno, porque no supiste pedir bien, vas a necesitar riquezas. En mis planes está que te respeten, que tengas economía abundante. Y mi plan necesita que tengas riqueza. Te voy a dar más de lo que pediste o entendiste. Y no habrá alguien tan sabio, y no habrá alguien tan rico, ni antes ni después de ti. Y el Señor termina bendiciéndolo abundantemente, porque comenzó la obra en él, pero la perfeccionó y le dio abundantemente. Y dirás tú: hermano, ¿y si no responde pronto? Es que está haciendo una obra mejor en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu necesidad, en esa enfermedad. Él está haciendo la obra, no está descansando. En una ocasión Jesús dijo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. No creas que se le olvidó, no creas que está descansando. El reposo es para ti, el reposo es para mí, pero Él no descansa.
Él dice claramente en la Escritura, no se fatiga con cansancio, no se dormirá el que te guarda, Él no descansa, Él está 24/7 al pendiente de ti, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Para qué crees que el ángel está alrededor? Para cuidar que el plan de Dios se cumpla, para cuidar que el plan de Dios crezca y para cuidar que el plan de Dios que comenzó se termine. Y si no responde pronto, te voy a explicar un poquito algo de lo que muchos seres humanos pueden tener como un pensamiento equivocado, porque aquí mismo estos discípulos que estaban siendo enseñados por nuestro Señor tenían una idea equivocada. Mira el verso 11 lo que dice. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y vea, ¿y ellos qué? Pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban así. Y eso es lo que a veces nosotros pensamos cuando oramos, ¿o no? Apenas ore. ¿Qué nos hizo pensar así? Tal vez la respuesta que Dios le dio al compañero de la iglesia, a la hermanita de la iglesia, al hermano que está allá, a quien nos platicó su testimonio, y como apenas oró y Dios le contestó, pues somos hijos de Dios, Dios me va a contestar. Y si no contesta pronto, ¿cómo estarán ahorita muchas vidas de creyentes decepcionadas de Dios? Porque Dios no les ha contestado. Pensando como los discípulos de Emaús, nosotros creíamos que cuando fuéramos a la iglesia, Él nos iba a dar un buen trabajo. Nosotros creíamos que cuando fuéramos a la iglesia los hijos iban a cambiar, mi esposo se iba a corregir, los nietos iban a ser mejores, pero no, ya tengo 10 años y no sucede nada. Es que tenían esta misma idea que tenían los discípulos, que el reino de Dios se fuera a manifestar inmediatamente, porque vimos que en alguna ocasión el Señor le responde pronto a alguien. No siempre es lo mismo, hermano, y se lo puedo mostrar con la palabra de Dios. El Señor en una ocasión le dijo a uno que estaba ciego, cuando lo miró, le dijo, ¿qué quieres que haga? Que vea, Señor. Inmediatamente, dice la Escritura, que escupió en el piso, hizo lodo con su saliva, se la untó a este hombre, inmediatamente, ¿verdad? Recibió la instrucción, ve y lávate. Y dijera uno, bueno, a ver, ya ve, ahí está tardando, de aquí a que vaya al estanque a donde lo mandó y se regresara y se lave. No, a otro ciego solamente le ordenó que viera y vio. Dios no siempre tarda para responder, pero cuando tarda tiene un propósito más perfecto, más excelente. En alguna ocasión mandó a 10 leprosos a que se fueran a presentar al sacerdote. Y solo uno de ellos regresó. Y dirá usted, bueno, hermano, ¿y eso qué tiene de beneficio para ese leproso? Ese leproso quedó en la palabra de Dios para toda la eternidad. Sí. Amén. Y a saber cómo se llama, pero el pueblo de Israel sí sabía cómo se llama, porque todo el mundo se enteró en ese tiempo en Israel quién era el leproso que regresó extranjero a agradecer al Señor. Y se ganó un buen testimonio respaldado por Dios y su palabra. ¿Se tardó el Señor en sanarlos? Sí, pero fue de bendición para el que obedeció y fue agradecido. Nosotros quisiéramos que Dios hiciera todas las cosas rápido, hermano. Es más, si yo necesito paciencia, puedo orar y puedo decirle al Señor, Señor, dame paciencia, pero apúrate. ¿Por qué necesito paciencia? Porque el problema, la adversidad, la enfermedad que estoy atravesando, pues ya me desesperó. Pero Dios dice que entre sus frutos del Espíritu está gozo, paz, paciencia, benignidad.
Y cuando Dios nos envía su Espíritu Santo, ya nos envía la paciencia. Solo soy yo el que tiene una unción tal vez diferente, ¿no? El que no he sabido disfrutar la paciencia, el que no he sabido entender la paciencia en mi vida misma y no he aplicado la paciencia en mi vida misma, porque sigo obedeciendo a mis impulsos. Pero la influencia del Espíritu ya me bendijo con paciencia, solo tengo que desarrollarla. Y en aquel tiempo, hermano, que nuestro Señor Jesucristo estaba instruyendo a sus discípulos, los discípulos creían que nuestro Señor Jesucristo iba a ser el gran libertador, que iba a ponerse a batallar en campaña, en una guerra abierta contra los romanos, los iba a liberar y iba a ser el gran Salvador. No se imaginaban lo que estaba hablando espiritualmente nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de una libertad diferente, de esa libertad que aunque el cuerpo pueda estar preso, el espíritu está libre, el alma está libre, la palabra está libre. El mismo apóstol, un día el apóstol Pablo fue preso y él mismo dijo: no importa que yo esté preso, la palabra no está presa. La palabra corre en medio de las calles, alza su voz en las plazas, dice el libro de Proverbios. La palabra es viva y eficaz, es cortante como espada de dos filos, penetra, parte el alma y discierne los pensamientos y los espíritus suyos y míos. Dios sabe de qué cosa usted tiene necesidad y qué cosa tengo yo necesidad, y me lo va a dar el día de hoy. Si no, ya me lo empezó a dar. Y la paciencia es bien importante, porque Dios va a permitir sufrimientos por alguna razón. Mire, se lo voy a demostrar con la Biblia. Aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, verso 9, veamos lo que dice allí, por favor. San Lucas, capítulo 21, verso 9, miren. Y de allí nos vamos a brincar al verso 13. Pero primero analizamos el verso 9. Lucas 21, 9, vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios: y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas, vea cómo dice, es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Pero qué? Pero el fin no será inmediatamente. Mire cómo Dios no lleva prisa. Pero el fin no será inmediatamente. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, todo tiene su hora. Y en el plan de Dios mayormente, el Señor tiene su plan, tiene su tiempo, tiene su hora. Y nosotros queremos apresionar, ya, que vayan a la iglesia, ya, que se pongan a orar, ya, que quiten al pastor. Bueno, eso se me llegó como unción propia. Pero hermano, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora. Y aún para eso, que es juicio, miren, dice, no será inmediatamente el fin. Tiene que ser en el tiempo que Dios estableció. Y de ahí pasémonos al verso 13, miren. Capítulo 21, verso 13. ¿Para qué quiere Dios que no sea todo eso rápido? ¿Por qué no lleva prisa Dios? Por esto. Porque eso les va a ser ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio. Porque la palabra del Señor está impresa y dice claramente: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Estaremos alegres. La gente que está en tragedia, la gente que está en enfermedad incurable, la gente que está en pérdida irreparable, va a mirar a los hijos, a las hijas de Dios bendecidos, abundantes, con economía, con comida, con seguridad, con salud, y va a decir: ¿quién? ¿Por qué ellos sí? ¿Qué hay en ellos? Y dirán los hijos de Dios: el Señor nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros y puede tener misericordia también de ustedes. Arrepiéntanse y busquen al Señor mientras pueda ser hallado, porque eso va a ser ocasión para dar testimonio. Y si no contesta rápido, ¿qué? Hay que dar testimonio de que Él es fiel y verdadero. Amén. Porque testimonio es fe.
Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Oiga, y usted es cristiana y no dijo usted que Dios... Sí, ahorita solo no tengo dinero, pero Él es mi proveedor, se llama Jehová Jireh, y cuando Él me bendiga yo voy a ir a su casa a mostrarle la bendición que me trajo, porque yo no tenía, porque soy su hijo. Amén. ¿No dijo el rey David pues que se burlaban de él y decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué era lo que sucedía con el rey David? Que él dijo, eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche, porque o era la enfermedad, o era la escasez, o era la persecución, o eran mis hijos. Había tantos problemas que la gente cuando veía todo eso, lo primero que atacaba era mi fe. Y decían, a ver, no, que muy cristiano, ¿dónde está tu Dios? Y lo que yo le respondía era, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordias, que no tenía nada. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y estaba en la peor. Pero tenía fe y estaba declarando por fe en la sintonía que a Dios le agrada, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y entonces Dios, mirando su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero él tenía fe, él declaraba a sus enemigos que su Dios le iba a proveer, que su Dios le iba a sanar, que su Dios le iba a rescatar del enemigo. Y en una ocasión escribió, quien tuviera alas como de paloma para escapar de sus adversarios. Y Dios no le dio alas de paloma, lo hizo invisible y nadie lo vio. Nadie lo atacó, así como a nuestro Señor Jesucristo pasó en medio de los que le querían apedrear y nadie le hizo nada, porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, y si no contesta es que está perfeccionando la obra en tu vida, está haciendo aquella obra mejor. Mira, si no fuera así, te invito a que analicemos esta escritura que está en 1 de Timoteo 6:12. Porque eso pareciera ser una contrariedad a quien lee esa escritura. Tú y yo porque ya la conocemos, pero ahorita la vamos a desglosar para que entiendas lo que quiero que leamos. 1 de Timoteo 6:12. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Aleluya. Amén. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 12. Miren lo que dice el apóstol. Pelea la buena batalla de la fe. Yo le pregunto a usted, ¿hay alguna buena batalla? ¿Hay guerras buenas? ¿Hay batallas buenas? ¿Se da cuenta que esto pareciera ser una contrariedad? Pero pelear por la fe es la única batalla que es buena. Es la única guerra que se puede ganar, porque es Dios quien la pelea. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ocasiones podemos escuchar a los predicadores y nosotros estamos en el peor problema, en la peor enfermedad, y cuesta trabajo creer, pero ahí es donde consiste la pelea de la fe. El apóstol Pablo dio testimonio y dijo que había estado en manos de malos hermanos, de asaltantes, había estado en peligro de su vida, en naufragios, y había estado en cantidad de problemas. Y termina diciendo, he peleado la buena batalla. Porque, hermano, esa batalla, aunque tú quieras, no la vas a poder evitar. Viene a tu vida, o está en tu vida, o llegará a tu vida. Si tienes poco conociendo al Señor, llegará a tu vida. Si tienes algunos años, no me dejarás mentir, ya llegó a tu vida. Y solo Dios sabe cómo saliste librado o cómo le estás batallando todavía. Pero la única buena batalla es la que se contiende para conservar la fe. ¿Y qué dijo el apóstol? Echa mano de la vida eterna. Recuérdate de la palabra que es de vida eterna. Si te va a ayudar alguien,
Te tiene que ayudar la palabra que te va a recordar que en Cristo tienes vida eterna y que tienes que pelear por esa vida eterna porque hay alguien que te la quiere robar. Y si Dios no te ha respondido, lo que está queriendo el Señor es madurarte. Lo que está queriendo el Señor es llegarte a un grado más alto de espiritualidad, porque lo que Él tiene necesita un grado más poderoso de autoridad. Eso le dijo en esta parábola de las minas a quien estaba escuchando, a quien le produjo el fruto que él esperaba. Le dijo: te pondré en autoridad sobre 10 ciudades. En autoridad, no está hablando de dinero. Está hablando de autoridad. Y le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, por cuanto fuiste fiel te voy a dar autoridad. Y el crecimiento de un cristiano, ¿no es acaso eso? Autoridad espiritual. Sobre los problemas, sobre las situaciones, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los malos testimonios, sobre los ataques, sobre los planes del demonio. ¿No se necesita autoridad para eso? Claro. Y el mandamiento del Señor es, en su palabra: vayan de poder en poder, de gloria en gloria, como la aurora, hasta que el día es perfecto. Habla de un franco crecimiento espiritual para la iglesia, pero el diablo se va a empeñar en estancar a los cristianos a que no crezcan, y ahí los va a tener como el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en el mismo problema. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en el mismo problema. Pero el plan de Dios es que vayan en franco ascenso. Irán de poder en poder, dice el Salmo 84. Irán, hablando en plural. Todos sus hijos, todas sus hijas, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Hay una cita, hay un encuentro en el cielo, en las nubes, con Jesucristo por su iglesia, y el poder hacer algo nos tiene que llevar a poder más. Poder más poder es autoridad y gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Poder más poder es no quedarse estancado en ninguna situación, sino buscar la ayuda de Dios y salir victorioso de cualquier problema, enfermedad o necesidad. Porque Dios es por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? De manera que la buena batalla de la fe la tienes que enfrentar o la estás enfrentando. Y si no responde pronto, no es que te abandonó, hermano. ¿O crees que te abandonó? Él no te dejará, lo dijo claramente: no te dejaré y no te desampararé. En otra ocasión dijo: no los dejaré huérfanos. No nos ha dejado, solo que no entendemos que Él está peleando por nosotros, no somos nosotros. Solo que no entendemos que Él es el que lleva nuestras cargas, porque nosotros ya nos cansamos, y el que va caminando es Él, y de paso nos lleva cargando a nosotros. Pero Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio, pero sí dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance, no hay quien lo pueda entender, porque Él hace cosas, Él hace obras que la gente no entiende por lo pronto, porque la gente quisiera que fueran ya, que fueran en el momento, que fueran inmediatamente. Pero si Él se toma su tiempo, es garantía de que lo va a hacer mejor para ti. Lo va a hacer mejor para ti. Lo está planeando mejor para ti. No es que se tarde, como dijo en aquella porción también de Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y en esa parábola del juez injusto también se preguntaron esta cuestión, ¿verdad? ¿Se tardará en responderles? Si vean cómo este juez injusto, que no conocía a Dios ni temía a Dios, fue capaz de responderle a esta mujer por su insistencia. Y dijo el Señor: ¿y a ustedes, su Señor, su Dios, se tardará en responderles? Yo te pregunto a ti hoy en día, hermano, hermana, que estás aquí en la iglesia, a ti que me estás viendo por las redes, ¿crees que se tardará en responderte? Yo te digo, no. Y si se tarda, lo va a hacer mejor y lo agradecerás cuando llegue a tu vida. Lo agradecerás cuando esté en tus manos. Lo reconocerás, como dijo Job: antes de oídas solamente creía,
Porque tú le ayudabas a mi hermano de un lado, le ayudabas a mi hermano de detrás, a mi hermana de delante, pero ahora me estás ayudando a mí, ahora sí te creo, ahora mis ojos te ven, ahora puedo dar testimonio de que te tardaste, pero me entregaste una magnífica obra terminada, porque comenzaste la obra y fuiste fiel para terminarla. Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Solamente que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay a veces que no contesta el Señor porque no hay arrepentimiento de por medio. Si hubiera alguna mala actitud delante de Dios, alguna actitud pecaminosa, alguna actitud de rebeldía, de desobediencia, eso es lo que ha estado estorbando que te responda. Tal vez quitándola, ya te responda. Y tal vez no sea que Dios tenga un plan mejor, porque a veces también la Escritura lo dice, como acabamos de escuchar, que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Sí. Él sí nos tiene paciencia. Sí. Nosotros a veces nos desesperamos, pero Él sí nos tiene paciencia y está esperando, conservándonos la vida, no quitándonosla porque tal vez ya merecíamos que nos la quitara, pero nos tiene paciencia y nos da una nueva misericordia. Hoy, para vivirla, meditar y arrepentirnos si algo tuviéramos que abandonar, y si a Él le place el día de mañana, se va a volver a repetir su misericordia y tú y yo la estaremos teniendo en nuestras manos. Por eso, la invitación de hoy en este día es meditar. Si se tarda, hermano, si se tarda, hay que saber que Él tiene su propósito. O me va a decir que pudiéramos malinterpretar la Biblia diciendo que lo débil de Dios es débil como los hombres, cuando la Escritura dice lo contrario. La Escritura dice: lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Y si hubiera alguna debilidad en Dios, imaginémonos un poquito aquella escena donde Jacob estaba batallando con un ángel. Toda una noche, peleando con un ángel. Hermanos, si la palabra del Señor dice que un solo ángel mató a más de 185,000 asirios, y estaba en plena batalla y un solo ángel mató a más de 185,000 personas, y un solo ser humano estaba haciendo batallar al ángel del Señor, hermano, toda una noche. ¿Cree usted que el Señor estaba peleando con Jacob? ¿O qué estaba haciendo el Señor con Jacob? A ver cuánto te interesa, a ver cuánto estás dispuesto a sacrificarte, a ver cuánto estás dispuesto a pelear por lo que tú sabes que te puedo dar. Y ahí estaba Jacob, peleando, y pasaba el tiempo, y suéltame que amanece, le dijo el ángel. No te soltaré hasta que no me bendigas. Y entonces tiene que actuar el Señor y toca su muslo, se le desencaja el muslo, tiene dolor, ya no puede pisar bien, ya no puede pelear bien, y aún así sigue peleando. Hermano, ¿usted cree que a Dios, el ángel de Dios, alguien se le puede resistir? Si lo que Dios estaba forjando en ese hombre era el carácter, era la madurez, era el deseo de poder arrancar la bendición que Dios tenía para él como promesa, y le costó toda una noche, pero poder tenía para tentarlo a un lado. Quítate que me voy. Pero Dios quería trabajar en la vida de Jacob y permitió que toda una noche se esforzara peleando la buena batalla por esa promesa que él sabía que esa era para él en esa noche. No te dejo hasta que no me bendigas. ¿Cómo sabía que le iba a bendecir y no que lo iba a matar? Porque ya Dios había puesto en su corazón que esa noche era para su bendición. Sí, ¿y qué decir, hermano, de aquella ocasión donde el Señor le dijo a aquellos sus discípulos: adelántense, móntense en la barca y vayan delante, yo los alcanzo? Empezaron a remar los discípulos, se hizo de noche y no llegaba Jesús. ¿Y a qué horas vendrá? Pues ¿cómo le hará entonces? ¿Tendrá una lancha más rápida que cuando lleguemos allá ya estará por allá? No,
Dice la palabra que a la cuarta vigilia, que es como eso de las 3 a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia, que entonces se aparece el Señor caminando por el agua. ¿Por qué se esperó el Señor tan tarde? Cuando estaban cansados y cuando empezaban los problemas. Porque, hermano, el Señor nunca llega tarde. El Señor llega en el momento preciso. A nosotros nos puede parecer tarde, pero tiempo y ocasión suceden a todos, dice la Escritura. Tiempo y ocasión suceden a todos. Tú tienes tu tiempo, yo tengo mi tiempo. Dios me va a ayudar en su tiempo, a ti te va a ayudar en tu tiempo. No hay por qué sentirse mal. Tiempo y ocasión nos suceden a todos. Su ayuda llegará en el momento justo, en el momento preciso, pero no llega tarde. Y si se tarda, su razón tendrá, pero siempre será para bendecirte. Aquella mujer sirofenicia, extranjera, que llegó a clamar por un milagro para su hijo, estaba siendo atormentada por un demonio, llega, le ruega al Señor porque miró que había milagros a la derecha, milagros a la izquierda, sanidades adelante, sanidades detrás del maestro, y ella dijo: yo puedo alcanzar misericordia, yo puedo encontrar la gracia del Señor. Se arrimó con las pocas fuerzas que tenía y que ella ya había batallado por acercarse, porque era una multitud grandiosa la que estaba alrededor de Jesús y no podía acercarse, y con las pocas fuerzas que tenía, empujando a toda la gente que estaba alrededor, llega y le pide el favor. Y lo que escucha es: no le puedo dar el pan de los hijos, primero a los perrillos. Ay, hermano, que me digan eso a mí en la iglesia donde yo me congrego. Si el Señor a Pedro en una ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. Que me digan eso a mí, hermano, en la congregación donde yo voy, yo ya no voy. Pues ¿cómo me van a decir Satanás, hermano? ¿O cómo me van a decir perrillo miserable, no mereces? No. Pero alguien que había ejercitado el músculo de la resistencia aguantó. Y esta mujer le responde al Señor y le dice: sí, Señor, yo sé, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y dice el Señor: de esa fe quería yo encontrar en Israel, y mira quién la tiene, una extranjera. Mujer, por lo que tú has dicho, vete, tu hijo ya es libre. Una extranjera. Tardó el Señor en responderle: sí, porque hay prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, es lo que nos recomienda el Señor a nosotros. Pero el Señor tiene sus prioridades. Claman los justos y el Señor oye. Él tiene prioridades también. Si te va a responder a ti, te responde primero a ti antes que a un incrédulo, que a un pagano. Pero en esta mujer se tardó. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Él sabía que esta mujer tenía fe, pero quería que su ejemplo quedara en la palabra, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, que aunque tú o yo estemos, como dice la palabra, más vale perro vivo que león muerto. Si estuviéramos en una situación difícil, con una enfermedad terrible, vergonzosa, o como fuera, una situación desagradable en nuestra vida personal o familiar, pero con la esperanza de creer que Dios es nuestro ayudador, nosotros clamaríamos y Él nos respondería. Amén. Y eso es lo que quería hacer el Señor con este ejemplo de esta mujer. No le puedo dar el pan a quien lo merece antes de a quien no lo merece. Y si nosotros tenemos la humildad suficiente, sabiendo que no somos merecedores de nada, un día con el problema que sea, la necesidad que sea, la enfermedad que sea, venimos a su altar y nos avergonzamos, nos humillamos en su presencia, nosotros clamamos y Él escucha. Clama a mí y yo te responderé, porque esa es la clave para que Él escuche. Clama, y clamar no es orar. Clamar es pedir con dolor, pedir con vergüenza, pedir con humillación, no importando quién te vea, quién te escuche y quién esté al pendiente de lo que dices, porque tu necesidad es tan urgente que ya no te importa nada. Lo único que quieres es que Dios te responda, y Él te va a responder.
claman los justos, dice. Y cuando alguien clama, se cumple, clama a mí y yo te responderé. Gracias, Señor. Y yo quisiera invitarte a que consideráramos algo. Mira, ya vamos terminando. ¿Por qué crees que Dios le pediría a Noé que construyera un arca? El Dios que con su palabra creó el universo en 6 días, le pide ahora a un hombre que construya un arca que tarda tiempo para poder construirla. ¿Por qué, Señor? Si tú tienes poder y solo con tu palabra apareces un arca último modelo. Pero Dios tenía su plan. Porque Noé era el que necesitaba el milagro. La humanidad era quien necesitaba el milagro. Dios no. La humanidad necesita a Dios. Dios no necesita a la humanidad. Y en ese ejemplo, el Dios que todo lo puede, pudiera sanarte, pudiera responderte. Pero tiene planes, tiene propósitos. Y veamos lo que dice Hechos 14:22, por favor. En esos planes y en esos propósitos es que vamos a ver esta escritura que Él tiene. Hechos 14:22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que ¿qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, vea, necesario. Mire cómo se necesita. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Señor, pero ¿por qué no me quitas esta enfermedad, Padre? Pero ¿por qué no me das esto que te estoy pidiendo? Pero ¿por qué no? Pero que es necesario que a través de muchas tribulaciones no nos va a complacer, nos va a dejar solo lo que a Él le sirva para sus planes. Y a veces va a haber dolor, a veces va a haber enfermedad, pero todo eso, como dijo aquel siervo de Dios, que recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Aunque estaba equivocado en su apreciación, dijo esto: el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dios no se lo había quitado, fue el diablo el que ya tenía autoridad para quitárselo. Pero atinó a poner en su lugar al humano, su esposa, que no entendía a Dios. ¿A poco solo vamos a recibir de Dios lo bueno y vamos a estar jajaja, jijiji? Y cuando venga lo malo vamos a estar renegando, negando y llorando y portándonos mal delante de Dios porque nos vino lo malo. Si dice el Señor, ese tiempo malo es para dar testimonio. Ese tiempo malo es para declarar que las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros, conviene que los declaremos porque vienen. Por la fe viene la ayuda de Dios. Por fe vamos a salir del problema. Por fe vamos a salir de esta adversidad. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En alguna ocasión, alguien por allí mirando la escena de un panal de abejas había intentado ser un apicultor y intentó con una cajita de abejas y empezó a cultivar las abejas, que así se le llaman, a hacerlas criaderos, y de pronto, no conociendo el comportamiento de los animalitos, abrió la caja con su debida protección que él tenía para que no le picaran, tratando de revisar cómo iba creciendo el panal y teniendo miel. Abrió la caja y miró que había entre esas especies de cuadritos chistosos o hexágonos o octágonos que forman las abejas, ¿verdad? Donde depositan su miel y también depositan sus huevecillos para las nuevas abejas. Miró que había algún tipo de larvas ya crecidas, pero que estaban batallando mucho para salir de ese hexágono.
Y entonces dijo, les voy a ayudar, pobrecitos animalitos. Como le están batallando, pues yo los voy a hacer libres. Y empezó a picarle allí a los hexágonos para que las abejas de allí salieran libremente. Y cuando la persona que conocía de abejas le miró, le gritó y le dijo, no hagas eso. ¿Por qué?, preguntó. Es que lo que tú crees que está haciendo sufrir a la abeja, le está sirviendo de ejercicio para que ella fortalezca sus alas y fortalezca sus patitas para cuando tenga que vivir fuera del panal. Y tú le estás estropeando el crecimiento a la abeja. Y cuando nosotros pasamos pidiendo, quítame la enfermedad, Señor. Quítame este problema, Señor. Quítame esto, Señor. Quítalo, quítalo. Estamos estropeando nuestra fortaleza. Lo que nos va a dar la victoria más adelante, lo que nos va a dar el crecimiento para poder vencer fuera de Dios. No digo sin Dios, no. Cuando tengamos que enfrentar las artimañas del maligno y por alguna razón no estemos en comunión con Dios. Y nosotros necesitamos no estar separados de Dios, porque separados de Él nada vamos a poder hacer. Pero ya para finalizar vamos a analizar esta escritura que es a manera de invitación. Primera de Pedro capítulo 5 verso 9 y 10, por favor. Primera de Pedro capítulo 5 verso 9 y verso 10. Amén. Esta escritura es la que continúa después del verso 8, donde dice la palabra: nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la recomendación del apóstol o del Espíritu por medio del apóstol es: resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Miren, no somos los únicos. En todo el mundo. Sabiendo que los mismos sufrimientos todos los cristianos los están teniendo. No somos los únicos. No eres el Job de la actualidad, hermano. No eres la Job de la actualidad, hermana. Ya solo hubo un Job en la Biblia. Solo hubo un Jacob en la Biblia, solo hubo un Isaac, y se escribió para nuestra enseñanza. Pero ahora tu caso, mi caso, son particulares en las manos de Dios. Pero déjame decirte, son iguales y parecidos a los de todos los hermanos alrededor de todo el mundo. Dios no se ha olvidado de ti. También los demás están siendo forjados para crecimiento. Están permitiéndosele sufrimientos, problemas, adversidades para que fortalezca su crecimiento espiritual, para que pueda ver y agradecer la obra terminada al final del plan de Dios, y con sus manos levantadas hacia el cielo pueda agradecer como el escultor no sabía cuando era una piedra sin figura y sin forma, y recibía los martillazos y cincelazos hasta que la obra maestra en las manos del escultor estuvo terminada. Pudo decirle al escultor: perdóname, no sabía lo que hacías, porque en un principio solo miraba una piedra sin figura, sin orden, pero ahora de tus manos salió una obra perfecta, y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo, es necesario para nuestro crecimiento. En el plan de Dios era necesario. Ponte de pie, por favor.